Buenas tardes, este es su programa Los Abogados Opinan de la revista jurídica El Foro de Baja California. Este programa, como ustedes tienen conocimiento, lo transmitimos martes a martes de 20 a 21 horas por el canal 156 de Cable Más de la cadena PSN. Se transmite igualmente este programa simultáneamente en la frecuencia 1030 de amplitud modulada. Tenemos una dirección de internet donde usted también nos puede sintonizar, ver y escuchar. Es www.psntv.info. Hoy tenemos como invitados a dos jóvenes abogados mexicalenses. Nos da mucho gusto tener personas que vengan de nuestro estado de Mexicali, principalmente egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali. Están con nosotros el señor licenciado Carlos Esteban Güereña Ruiz, a quien agradecemos su presencia y haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a usted por la invitación. La verdad es que es un honor para nosotros poder compartir este espacio con usted y con el auditorio para tratar un tema que puede ser de relevancia jurídica y de interés para muchos. Gracias. También nos acompaña el señor licenciado Guillermo Rivera Millán. Gracias, señor licenciado, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar sobre un tema que debe interesar a las personas que de alguna manera trabajan con el Estado. Vamos a hablar de las últimas reformas constitucionales que ha sufrido precisamente la Constitución del Estado de Baja California con relación a la prestación de los servicios médicos a los trabajadores que dependen del gobierno del Estado. Una breve reseña de lo que es el ISSSTECALI para que nuestro público, que es tan general, pues se dé una idea de lo que vamos a hablar. Nuestro Estado es joven, nace en 1952 y el 8 de octubre de 1958 se crea la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Baja California. Posteriormente, el 31 de octubre de 1962 se decretó la ley que crea el Instituto de Servicios Médicos para Trabajadores Estatales. Por iniciativa del gobernador de aquel entonces, ingeniero Eligio Esquivel Méndez. Tomando en cuenta que la burocracia y el magisterio estatal, así como sus familiares, no contaban con un servicio médico, por eso se emiten estas leyes. En tal virtud, el día 1 de enero de 1963 abrió sus puertas el Instituto de Servicios Médicos para los Trabajadores Estatales como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Mexicali. Fue publicado en el periódico oficial del día 30 de diciembre de 1970. El anterior organismo pasa a denominarse Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, lo que hoy conocemos como el ISSSTECALI, con sustento legal en la ley que decretó el gobernador Raúl Sánchez Díaz y que entró en vigor el 1 de enero de 1971. Licenciado Carlos, ¿qué es el ISSSTECALI? En palabras simples y sencillas para que todo nuestro auditorio sepa de qué estamos hablando. Muchas gracias. Básicamente y esencialmente el ISSSTECALI es el órgano institucional que se encarga de ofrecer los servicios y ejercer los derechos sociales que tienen los trabajadores por el solo hecho de serlo. De tal manera de que esta institución tiene como meta y como finalidad el establecer o proteger lo que en la Constitución llamamos derechos sociales, de tal manera de que no solamente se generan los servicios médicos, sino todos aquellos que tienen que ver con prestaciones de seguridad social tales como pensión, préstamos, que le llaman los derechos financieros o económicos, los no económicos, en fin, todo aquello que aglutina o que tenga por mejorar la calidad de vida del trabajador y de sus familiares. Es decir, por el hecho de ser yo empleado, ya sea del gobierno, del estado o de algún municipio, ya participo en los beneficios que presta el ISSSTECALI. ¿Cuánto me cuesta a mí como trabajador? Bueno, esto va en proporción a un porcentaje que tiene que ver con el salario base. Al menos así se lo establecía en la ley del 70. Teníamos la posibilidad de que basado o sustentado en lo que ingresaba el trabajador, un porcentaje de ese ingreso se destinaba a apoyar esta causa social junto con la aportación que hacía el propio gobierno del Estado.
de tal manera de que de esta manera se financiaban con estos recursos se financiaban las prestaciones que otorgaba o que otorga el instituto y que está obligado además por la Constitución y por las leyes en la materia. Muy interesante lo que usted nos comenta. El licenciado Guillermo, ya era obsoleta en la actualidad la ley del ISTECALI en 1970, es decir, ya no respondía a los tiempos actuales. Definitivamente ya no respondía. De hecho, se hablaba que la ley de ISTECALI era una de las dos cuerpos normativos que tenía mayores beneficios para los trabajadores en el tema de seguridad social. Un tema muy escuchado es el tema de la pensión dinámica. Es de los pocos estados que sus trabajadores tienen una pensión dinámica. ¿Qué significaba esto? Que en la misma proporción que iban aumentando los salarios de los activos, aumentan las pensiones de los jubilados, un sistema único, porque como si atendemos a la historia, veremos cómo se han modificado los sistemas de seguridad social. Hablamos del ISSSTE, hablemos del Seguro Social, bajo condiciones que generan menos beneficios. Muy interesante, pero tengo entendido que este sistema que se venía rigiendo conforme a la ley de 1970 fue creando muchas cargas en las finanzas del propio instituto. Sí, definitivamente no es un tema nuevo en el Estado. Estamos hablando y complementando también un poco de la primera pregunta que respondió nuestro compañero Carlos. Todos los trabajadores de la burocracia, llámese Estado, municipios, los tres poderes de gobierno, legislativo, judicial, toda la burocracia está inmersa en esta ley. Estaremos hablando de que podríamos hablar de más de 60,000 trabajadores, incluidos todos los trabajadores y sus beneficiarios. Entonces el impacto a la sociedad baja californiana, con todos los derechohabientes, estaremos hablando de aproximadamente 100,000 o probablemente más beneficiarios de esta ley. ¿Qué le parece si por cada afiliado al ISTECALI, jefa de familia, la pareja y 3 hijos? Entonces estaríamos hablando de 60 por 3, ¿no le parece a usted un número más o menos? Pues pudiera ser mucho más, como lo señala, pero manejando un número conservador, podríamos decir que pues impacta en gran medida a la población baja californiana. El ISTECALI, señor licenciado Güereña, recibe una atención especial al resto de la población. Sí. Es decir, tenemos una calidad específica. Ya siendo yo trabajador dependiente del gobierno, pues ya no cotizo en el Seguro Social, ya tengo un estatus especial. No sé si la pregunta sea idónea o no, pero los servicios del Seguro Social y los servicios del ISTECALI son a la par. Es una pregunta que tiene que ver y tiene mucha jiribilla, por cierto, porque dependerá de cómo te va en la feria, es como normalmente se habla, ¿no? Yo he conocido casos particulares en donde la atención médica del ISTECALI ha sido de primer nivel, inclusive por sobre algunas instituciones federales como puede ser el ISSSTE. Sin embargo, aquí el problema y lo que nos está derivando a este tema tal vez va más allá de la prestación médica y de la relación más sensible que tienen los trabajadores, que son los servicios médicos, y tiene que ver con el otro tema sensible, que es qué pasa cuando ya no puedo trabajar, qué pasa cuando ya llega la edad en la que tengo que retirarme y cómo le voy a hacer para seguir manteniendo a mi familia, seguir teniendo ciertos beneficios que me permitan tener una vida, pues si no cómoda, por lo menos digna. Y que son una preocupación constante de toda persona. Sí, fíjese que me gustó lo que dijo, es decir, después de que un burócrata ha laborado más de 30 años, toda una vida al servicio del Estado, lo menos que merece es una vida digna. Cierto, esto es, además de una aspiración, es un derecho constitucional. Todas nuestras leyes y en materia social tienden a encaminar el derecho social a la dignidad. Inclusive ahora con los temas de derechos humanos que tan de moda y que inclusive han sido materia y sustento de esta reforma, hablan sobre la dignidad como uno de los elementos o uno de los requisitos esenciales para que haya un pleno desarrollo social y humano en la población, ¿no? Todo mexicano tiene derecho a una vida digna, pero creo que cuando se cotiza a través de ser burócrata, pues esa vida digna a la que tenemos derecho todos los mexicanos, aquí tenemos una cuestión particular, me la gané.
Es decir, la vida digna es con mi dinero que yo trabajé. Y además estás inserto en un sistema de seguridad social que te ha decidido o que te ha permitido planear tu vida digna en función a las leyes, a los requisitos, al contrato, al plan de trabajo que tú mismo te has trazado desde el momento en el que inicias tu vida laboral para una institución. Tú estableces un esquema de vida y que dices, de tal año a tal año voy a trabajar arduamente y de tal año a tal año o hasta mi muerte tendré estos beneficios. Muy bien, Liceo Rivera. ¿Qué provocó esta reforma? Porque hablamos de reformas a la ley del ISSSTE, pero esencialmente hay una reforma a la Constitución y de ahí deriva, Constitución del Estado de Baja California, y de ahí derivan leyes secundarias. ¿Qué motiva o qué motivó al Ejecutivo del Estado a proponer al Congreso la modificación del artículo 99 de la Constitución? Sí, atendiendo a la exposición de motivos del Ejecutivo y del propio legislador que la secundó, toca 3 temas fundamentales y dice, el artículo 99 de la Constitución local, anteriormente solamente se señalaban lo que son los derechos laborales de los trabajadores. Todos esos elementos los dejó como un inciso A y dice, es momento de agregar como derecho humano a la seguridad social de los trabajadores en la Constitución. No estaba en la Constitución local y es importante ante esa omisión legislativa reconocer ese derecho humano a la seguridad social. Y dice, y aprovechando que lo estamos reconociendo, es importante diferenciar los diferentes tipos de trabajadores que existen en el Estado. En ese sentido, propone agregar un inciso B a la Constitución, que es el que da la entrada al derecho de seguridad social, y agrega una fracción primera que estaremos hablando que es la referente a la burocracia y una fracción segunda que es al magisterio, es decir, hace una diferencia ya de trabajadores del Estado, los etiqueta como burocracia, como magisterio, y agrega un inciso C, que es el donde señala que encuadrará la seguridad social de todos los trabajadores administrativos del Estado. Como ejemplo podríamos citar cuerpos policíacos, municipales, estatales, custodios de los cerezos, policías ministeriales, policías estatales, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual señala la división y dice que es importante hacer la reforma por el déficit económico que existe, que es importante modificar el esquema tributario, hablando de que se requiere una mayor aportación por parte de los trabajadores, una mayor aportación por parte del Estado, y que es insostenible el manejo de las pensiones y jubilaciones en base a las edades que se está pensionando con la ley de 1970 y cambia a un esquema de mayor edad para el otorgamiento del sistema pensionario. Qué interesante. Aquí el licenciado Rivera me ha confundido. ¿Todos los trabajadores del Estado son burócratas? ¿O los que trabajan en el magisterio no son burócratas? ¿O quiero que me diga, ¿tiene algún sentido hacer esta diferenciación en el apartado B del artículo 99 de la Constitución? Yo creo que esta es una pregunta muy pertinente porque pone en relieve el debate que existe en esta reforma que se ha aprobado ahora en pasado febrero, porque daría la impresión de que existe una categoría distinta del trabajador burócrata, entendiendo el trabajador burócrata como aquel trabajador que presta sus servicios para un patrón que se llama Estado. Entonces, desde esa óptica y atendiendo esa definición, un trabajador, sea maestro o sea un trabajador que labora en una oficina detrás de un mostrador, tiene la misma categoría de ser un trabajador que labora y presta sus servicios a una institución de gobierno, en este caso al municipio, al Estado, en fin. El tema aquí es la razón que encuentra el legislador para poder distinguir a un mismo trabajador en 2 áreas que no existían en la ley antigua, que es al trabajador que labora en un magisterio y que tiene por fin la enseñanza, y al trabajador que labora, como le decía, atrás de un mostrador y atendiendo al público en las funciones del Estado. Entonces, la pregunta concreta, ¿es diferente? A nuestro juicio no es diferente. Y la legislación, y la distinción que se hace en la legislación
pone, como le digo, la duda real en el alcance que tiene esta reforma. El trabajador que está en el magisterio, obviamente el maestro, el profesor, el trabajador que está en la burocracia. Digo, en la vida real sí hay diferencia, ¿no? Porque unos se dedican a enseñar, otros de alguna manera se dedican a la administración, los que trabajan en el legislativo, todas esas cuestiones, todas las entendemos, pero ¿usted considera que había necesidad de hacer esta distinción en nuestra Constitución? No, definitivamente no. Y nos tenemos tenemos que visualizar la problemática en relación al artículo 123, apartado B, fracción 11ª de la Constitución Federal.